Natural y estamos leyendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en el confinamiento. La vez pasada leímos del primer al cuarto capítulo y básicamente se presentaron los personajes que van a ser los centrales prácticamente, sí, a lo largo de toda la novela. Tenemos a la familia Bennet, que son Mr. y Mrs. Bennet y sus 5 hijas. Mr. Bennet es un señor de media clase inglés, sarcástico, no toma muy en serio a su esposa, y su esposa, por el contrario, es una mujer muy simplona, que su única meta en la vida es casar a sus 5 hijas. Vamos a ver a lo largo de la novela que en realidad tiene un poco de sentido su pensamiento. Ahorita lo vemos como algo arcaico y machista, pero pues dado que las hijas no iban a heredar el estate de Mr. Bennet, tiene sentido que quisiera que sus hijas estuvieran bien provistas de manera económica para la vida. Entonces tenemos al Mr. y Mrs. Bennet y a las 5 hijas Bennet, que son Jane Bennet, que es la mayor, que es super sweet, muy linda, muy tranquila, tímida. Incluso su hermana menor Elizabeth, que es el personaje principal, vamos a ver que es un personaje muy energético, sarcástico, disfruta de la vida, y su amiga más cercana es su hermana Jane. Tenemos a las 3 hijas menores, que son Mary, que es muy seria y pomposa, y Lydia y Kitty, que son como muy unidas y muy chistosas. Por el otro lado tenemos a los visitantes, que es Mr. Bingley, que acaba de rentar Netherfield y trajo consigo a sus 2 hermanas, que es Mrs. Hurst, la hermana mayor que ya está casada, con su esposo, Mr. Hurst, Caroline Bingley, que es Miss Bingley, es la hermana menor con la que está viviendo, y su mejor amigo, Mr. Darcy. Mr. Darcy, nos damos cuenta en los primeros capítulos, es un hombre sumamente rico, pero con un orgullo muy grande. Entonces no se lleva con el resto del pueblo, y el pueblo en general hace que no le caiga bien, ¿no? Entonces lo toma como alguien muy orgulloso que no vale la pena frecuentar, justamente por estas características de su personalidad. Y por último tenemos a los vecinos de la familia Bennet, que son los Lucas. No voy a entrar en detalles, pero el personaje más importante de esa familia es Charlotte, que además de Jane es la mejor amiga de Lizzie. Entonces ya estamos bien en cuanto a los personajes. ¿Qué les parece que leemos otros 3 capítulos, del 5º al 7º capítulo? Pues empezamos. Capítulo 5. A poca distancia de Longbourn habitaba una familia con la que las Bennet mantenían una íntima amistad. Sir William Lucas había sido en tiempos comerciante en Meryton, donde consiguió reunir cierta fortuna y ser nombrado caballero a causa de un célebre discurso dirigido al rey cuando estaba al frente del ayuntamiento. ¿Acaso esa distinción hizo que se sintiera demasiado importante? Comenzó a rechazar los negocios y el vivir en una ciudad mercantil, y abandonando ambas cosas, se retiró a una casa situada a 1 milla aproximadamente de Meryton, llamada entonces Mansión Lucas, donde podía pensar a placer en su propia importancia y, libre de los negocios, dedicarse solo a ser sociable con todo el mundo. Porque engreído con su rango, no se tornó arrogante, al contrario, era muy atento con todos. Siempre había sido complaciente y dado a la amistad. Su presentación en la corte la había hecho cortés. Lady Lucas era una mujer de buen corazón, aunque no lo bastante inteligente para ser la vecina que necesitaba Mrs. Bennet. Tenía varias hijas. La mayor, muchacha sensible e inteligente, de unos 27 años, era la mejor amiga de Lizzie. Que las Lucas y las Bennet tuvieran que reunirse para hablar del pasado baile era cosa absolutamente imprescindible, y así, a la mañana siguiente a la velada, se presentaron aquellas en el Longbourn para oír y hablar.
Tú empezaste bien la velada, Charlotte, dijo Mrs. Bennet, con estudiada cortesía a la mayor de las Lucas. Fuiste la primera en bailar con Mr. Bingley. Sí, pero creo que le gustó más la segunda. Oh, supongo que te refieres a Jane, porque bailó con ella 2 veces. Es verdad que al parecer le agradaba, así lo creo, y hasta oí decir algo sobre eso. Aunque no lo recuerdo bien. Algo referente a Mr. Robinson. Probablemente se refiere usted a lo que oí hablar a Mr. Robinson y a Mr. Bingley. ¿No se lo dije a usted? Al preguntar a Mr. Robinson cómo encontraba nuestra reunión de Meryton, si creía que había en el salón muchas mujeres bonitas y quién le parecía que lo era lo más, Mr. Bingley contestó: la mayor de las Bennet, sin duda. No se puede discutir eso. ¡Caramba! Bien, pues eso está resuelto. Parece que... Pero no obstante, al final de todo puede quedar en nada, ya se sabe. Lo que yo oí decir a Mr. Darcy no es tan digno de escucharse como lo de su amigo, intervino Charlotte. Pobre Lizzie, aquello fue inaceptable. Te suplico que no pienses que a Lizzie le molestó, pues gustar a un hombre tan desagradable sería una desgracia. Mrs. Long me dijo la noche pasada que había estado sentado a su lado durante media hora sin despegar los labios. ¿Estás segura, mamá? ¿No habrá algún error en eso?, dijo Jane. Yo vi a Mr. Darcy hablar con ella. Porque al final ella le preguntó si le gustaba Netherfield, y no pudo evitar responder, pero la misma señora dijo que parecía molesto de tener que hablar. Miss Bingley nos contó, añadió Jane, que nunca habla mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Con ellos es sumamente agradable. No lo creo, querida. Si fuese tan agradable, habría hablado con Mrs. Long, mas yo me figuro lo que ocurrió. Todos saben que es arrogante y supongo que habría oído que Mrs. Long no tiene coche propio y que había ido al baile en uno alquilado. Me importa poco lo que hablara con Mrs. Long, dijo Miss Lucas, pero me habría gustado que hubiese bailado con Lizzie. Yo que tú, dijo la madre, no bailaría con él en ninguna otra ocasión. Creo poder prometerlo. Su orgullo, añadió Miss Lucas, no me ofende como tal, porque tiene una excusa. No hay que maravillarse de que un joven tan distinguido, de buena cuna y fortuna, con todo su favor, tenga un alto concepto de sí mismo. Si puedo expresarme así, diré que tiene derecho a estar orgulloso. Es verdad, repuso Lizzie, y con facilidad perdonaría su orgullo si no hubiera mortificado el mío. El orgullo, mencionó Mary, que se jactaba de lo sólido de sus reflexiones, es un defecto común. Mis lecturas me han convencido de que la naturaleza humana es extremadamente propensa a él y de que hay muy pocas personas que no se sientan satisfechas de sí mismas por tal o cual condición real o imaginaria. La arrogancia y el orgullo son cosas muy distintas, aunque a menudo se tomen como sinónimos. Una persona puede ser orgullosa sin ser arrogante. El orgullo se refiere más a nuestra opinión sobre nosotros mismos, la arrogancia a lo que deseamos que los demás piensen de nosotros. Si yo tuviese tanto dinero como Mr. Darcy, exclamó uno de los jóvenes Lucas, que había venido con sus hermanas, no me preocuparía ser orgulloso o no. Compraría una trailla de perros horreros y me bebería una botella de vino todos los días. En ese caso beberías más de lo debido, dijo Mrs. Bennet, y si yo te viera, te quitaría la botella. El joven protestó, asegurando que no ocurriría eso, pero ella continuó diciendo que sí lo haría, y la polémica no terminó hasta que los visitantes hubieron marchado. Capítulo 6. Las señoras de Longbourn no demoraron en corresponder la atención a las de Netherfield, y la visita fue devuelta debidamente. Los agradables modales de Jane cautivaron pronto a Mrs. Hurst y a Miss Bingley, y aunque ambas se encontraban insoportable a la madre y las hermanas menores indignas de hablar con ellas, expresaron a las dos mayores su deseo de conocerse mejor. Jane recibió encantada aquellas atenciones, pero Lizzie observaba un fondo de arrogancia en aquellas mujeres, con la sola excepción quizá de su hermana, por lo que seguía sin encontrarlas simpáticas. Aún así, la amabilidad que mostraban hacia Jane se debía probablemente a la influencia del hermano. Era evidente a todos que éste admiraba a Jane, y para Lizzie también lo era que iba creciendo en su hermana la preferencia que desde el principio había manifestado hacia él, y que esta preferencia iba en camino a convertirse en amor. Pero consideraba a la vez, con placer, que esto escaparía a los demás, pues a la fuerza de sus sentimientos Jane unía una discreción y una jovialidad que la había de librar de las sospechas de los importunos. Así se lo comunicó a Miss Lucas. Tal vez sea agradable, replicó Charlotte, poder engañar a la gente en un caso así. Pero a veces no conviene ocultarlo tanto. Si una mujer se obstina en ocultar sus sentimientos al hombre que ama, puede perder la oportunidad de conservarlo, y entonces será mezquino consuelo suponer que se ha burlado de todo el mundo. Hay tanto de gratitud o de vanidad
vanidad en casi todos los defectos que no es cauto abandonarse a ellos. Se puede comenzar con la mayor libertad. Una pequeña preferencia es lo más natural, pero pocas de nosotras poseemos suficiente corazón para enamorarnos de veras sin estímulo. En 9 casos de 10, la mujer demuestra mayor afecto del que siente. A Bingley le gusta tu hermana, sin duda, pero puede que la cosa no pase de ahí si ella no lo ayuda. Ella hace cuanto le permite su modo de ser. Si yo soy capaz de advertir el modo en que lo mira, él tendrá que ser un tonto para no darse cuenta. Recuerda, Lizzie, que él no conoce el carácter de Jane como tú. Pero si una mujer está interesada por un hombre y no trata de ocultarlo, él lo descubriría más tarde o más temprano. Tal vez, pero solo si la ve suficientemente a menudo. Pero aunque Jane y Bingley se vean bastante, y no pasan muchas horas juntos, y como siempre están rodeados de gente, es imposible que empleen todo el tiempo en conversar a solas. Por eso Jane debería aprovechar cada momento para atraer su atención. Cuando esté segura de él, ya tendrá ocasión de enamorarse cuando le venga en gana. Tu plan es bueno, dijo Lizzie, pero solo cuando se trata de un matrimonio de conveniencia. Y si yo estuviera decidida a buscar un marido rico, un marido a secas, estoy casi segura de que lo pondría en práctica. Pero no son esos los sentimientos de Jane. No sabe orar con premeditación. Lo ha tratado solo durante 15 días. Ha hablado con él en Meryton. Lo vio una mañana en su casa y desde entonces han comido juntos 4 veces, pero nunca solos. Eso no es bastante para conocer el temperamento de Bingley. No es como la imaginas. Sí, sencillamente hubiera comido con él. Solo habría descubierto si tiene o no buen apetito. Pero debes recordar que han pasado juntos 4 veladas, y 4 veladas pueden aprovecharse bien si se desea hacerlo. Sí, esas 4 veladas quizá hayan servido para que ambos sepan que al otro le gusta determinado juego de cartas o aborrece el comercio, pero en cuanto al carácter de cada uno, no creo que hayan descubierto mucho. Bien pues, contestó Charlotte, deseo de corazón que Jane tenga éxito, y si mañana se casara con él, pensaría que es más dichosa que si estuviera estudiando su temperamento durante un año entero. La felicidad en el matrimonio es cuestión de suerte. En cualquier caso, el que uno conozca las cualidades del otro no hace que éstas aumenten. Incluso es posible que se transformen en una molestia, de modo que es mejor conocer lo menos posible las características de la persona con quien se ha de pasar toda la vida. Me haces reír, Charlotte. Sabes que lo que dices no es cierto, y tú nunca obrarías de esa manera. Ocupada únicamente en observar las atenciones de Bingley hacia su hermana, Lizzie estaba lejos de sospechar que ella misma había llegado a ser objeto de cierto interés en los ojos del amigo de aquel. Darcy, al principio, apenas le había concedido el ser bonita. La había visto en el baile sin admirarla, y cuando se encontraron de nuevo, solo la miró con la intención de criticarla. Pero en cuanto se hubo percatado, y así se lo comunicó a sus amigos, de que poseía agradables facciones, comenzó a tenerla por inteligente como pocas, lo cual se manifestaba en la expresión de sus ojos negros. A tales descubrimientos siguieron otros análogos. Por más que con ojos de crítico percibía más de un defecto de simetría en su figura, se vio obligado a reconocer que era esbelta y proporcionada, y aun cuando aseguraba que sus modales no eran particularmente refinados, quedó prendado de su gracia y su desenvoltura. Ella ignoraba todo esto. A sus ojos, él solo era un hombre antipático que no la había juzgado lo bastante hermosa para bailar con él. Darcy comenzó a desear conocerla mejor, y como medio eficaz para hablar con ella, se fijaba en el modo en que conversaba con los demás. Este detalle no se le escapó a Lizzie. En cierta ocasión estaban en casa de Sir William Lucas, donde se celebraba otra gran fiesta. ¿Para qué querría Mr. Darcy escuchar, como lo ha escuchado, mi conversación con el coronel Forster?, preguntó Lizzie a Charlotte. Esto es algo que solo él puede contestar. Es que si lo hace otra vez, le haré saber que he adivinado sus intenciones. Me mira de manera burlona, y si no me muestro impertinente con él, pronto me causará temor. Cuando poco después Darcy se acercó a ellas, aunque al parecer sin intención de hablar, Miss Lucas invitó a Lizzie a decir algo, y ésta, siguiendo el consejo de su amiga, se volvió hacia él y le dijo: ¿No le parece, Mr. Darcy, que he sido lo bastante clara al insistir ante el coronel Forster que debería ofrecer un baile en Meryton? Sí, y de modo vehemente. En efecto, ese es un tema que se hace que las mujeres siempre se muestran energéticas. Es usted muy severo con nosotras. Pronto te tocará oír en boca de otros lo que dijo el coronel, intervino Miss Lucas. Voy a abrir el piano, y ya sabes lo que eso quiere decir. Es una amiga muy extraña, siempre insistiendo en que toque y
cante ante todos. Si a mi vanidad le hubieran dado por la música, me sentiría halagada, pero ahora preferiría no sentarme ante quienes tienen por costumbre escuchar mejores intérpretes. Y al insistir, Miss Lucas añadió: bien, si es preciso, sea. Y mirando con seriedad a Darcy, agregó: todos los aquí presentes conocen un proverbio que dice: reserva tu aliento para enfriar la sopa. Pues bien, yo reservaré el mío para cantar. La actuación de Lizzie fue agradable, aunque en modo alguno extraordinaria. Tras una o dos canciones, y antes de poder responder a los ruegos de algunos para que siguiese cantando, fue reemplazada por su hermana Mary, quien tras esforzarse mucho para procurarse conocimientos y perfección, siempre estaba ansiosa de ostentarlos. Mary carecía de talento, y aunque la vanidad le había prestado aplicación, la había dotado también de cierto aire pedante y de modales afectados, capaces de oscurecer mayores excelencias de las que alcanzaba. Lizzie, sencillamente y sin afectación, había sido escuchada con mayor agrado, aun cuando no tocaba ni la mitad de bien. Y Mary, al final de un largo concierto, se sintió feliz al escuchar elogios por las melodías escocesas e irlandesas interpretadas a petición de sus hermanas menores, quienes, con Mr. Lucas y 2 o 3 oficiales, se habían puesto a bailar en un extremo del salón. Darcy permaneció cerca de ellos en silencio, indignado por semejante manera de pasar la velada. Se hallaba demasiado sumido en sus pensamientos para advertir que Sir William Lucas estaba a su lado, hasta que éste dijo: «¡Qué encantadora diversión para los jóvenes, Mr. Darcy! Después de todo, no hay nada como bailar. Tengo el baile por uno de los refinamientos de las sociedades cultas». «Cierto, señor. Posee también la ventaja de estar en boga entre las menos cultas del mundo. Todos los salvajes saben bailar». Sir William Lucas se limitó a sonreír. «Su amigo lo hace deliciosamente», prosiguió tras una pausa, «al ver a Bingley en el grupo, y no dudo de que usted mismo, Mr. Darcy, será aficionado a este arte. Si no recuerdo mal, me vio usted bailar en Meryton». «Así es, y me causó un gran placer. ¿Baila usted a menudo en St. James?» «No, señor, nunca». ¿No cree usted que sería muy oportuno en semejante lugar?» «Es algo que nunca hago si lo puedo evitar». «He oído decir que tiene usted casa en la capital». Darcy asintió con una inclinación en la cabeza. «En ocasiones he pensado en establecerme en la capital», dijo Sir William, «porque me gusta la sociedad distinguida, pero no creo que Londres agradase a Mrs. Lucas». Mr. Lucas esperó un comentario, pero su interlocutor no estaba dispuesto a hacerlo, y al dirigirse en aquel momento Lizzie a ellos, se le ocurrió una galantería, y llamándola dijo: «Querida Lizzie, ¿por qué no bailas? Mr. Darcy, permítame que le presente a esta señorita como una pareja muy apetecible. Estoy seguro de que no podrá usted negarse a bailar teniendo cerca semejante hermosura». Y tomando la mano de la joven, se dispuso a unirla a la de Darcy. Este, sorprendido, no dio muestras de rechazarla, pero ella se volvió de pronto y dijo, con ciertas perezas, a Sir William: «La verdad, señor, es que no tenía la menor intención de bailar. Le explico que no me imaginé que he venido aquí a buscar pareja». Darcy, con grave cortesía, rogó que le concediera el honor de bailar con él, pero fue inútil. Lizzie había tomado una decisión, y ni los ruegos de Sir Lucas la hicieron desistir. «Eres tan buena bailando, Lizzie, que es muy cruel negarme la dicha de verte bailar. Y aunque este caballero no guste de semejante diversión, estoy seguro de que no se pondrá a complacernos durante media hora». «Mr. Darcy es muy cortés», dijo Lizzie, y dejó escapar una risilla. «Lo es, en efecto, pero viéndote, querida Lizzie, no es de extrañar, porque ¿quién puede encontrar reparos en una pareja así?». Lizzie lo miró, sonrió y se marchó. Su negativa no la había indispuesto con el caballero, quien por el contrario pensaba en ella con cierta complacencia, cuando fue abordado por Miss Bingley, quien dijo: «¿A que adivino lo que está pensando?». «No lo creo». «¿Está usted pensando en cuán insoportable sería pasar todas las veladas de este modo, entre semejante sociedad? Y créame si le digo que soy de su opinión. Jamás me he sentido tan aburrida. Qué insípidas son estas personas, y a pesar de ello, qué ruido hacen. Qué insignificantes son, y con todo qué aire se dan. Me gustaría saber qué opinión me le merecen». «Está usted equivocada, se lo aseguro. Pensaba en cosas más gratas, en el placer que procuran dos hermosos ojos en el rostro de una mujer bonita, por ejemplo». Miss Bingley lo miró fijamente y le pidió que le dijese qué dama había logrado inspirarle semejantes reflexiones. «Miss Elizabeth Bennet». «¿Miss Elizabeth Bennet?», repitió ella. «Me asombra usted. ¿Desde cuándo ha empezado a ser su favorita? Y dígame, ¿cuándo podré darle la enhorabuena?».
agrada que me hiciese. La imaginación de la mujer es muy vivaz. Salta de la admiración al amor, del amor al matrimonio, todo en un instante. Ya sabía que deseaba felicitarme. Si se lo toma usted en serio, daré el asunto por zanjado. Tendrá usted una suegra encantadora, y por descontado estará siempre en Pemberley con ustedes. Darcy la escuchó con absoluta indiferencia, mientras ella trató de divertirse así, y cuando la tranquilidad de él la convenció de que todo era cierto, su imaginación se sumió en un caos de conjeturas. Capítulo 7. Casi toda la fortuna de Mr. Bennet consistía en una propiedad que producía 2,000 libras al año, la cual desgraciadamente para sus hijas estaba vinculada, a falta de herederos varones, a un pariente lejano, y la fortuna de su madre, aunque considerable para su clase, difícilmente podía suplir la falta de la renta de aquel. Su padre había sido procurador en Meryton, y su muerte le había dejado 4,000 libras. Tenía Mrs. Bennet una hermana casada con Mr. Phillips, quien había sido dependiente del padre, le había sucedido en el encargo, y un hermano residente en Londres, propietario de una industria de regular importancia. Longbourn distaba solo 1 milla de Meryton, distancia conveniente para las muchachas, que solían ir allí 3 o 4 veces por semana a visitar a su tía y a casa de una modista cuyo taller estaba en la misma calle. Kitty y Lydia, las dos más jóvenes de la familia, eran las más dadas a estas ocupaciones. Tenían menos preocupaciones que sus hermanas, y cuando no había nada mejor que hacer, se imponía un paseo a Meryton a fin de entretener la mañana y procurarse conversación para la tarde, y aunque el campo era escaso en noticias, siempre se las ingeniaban para que su tía les contase alguna interesante. No obstante, últimamente abundaban tanto las noticias y esperanzas por la llegada de un regimiento de la milicia que establecería en Meryton su cuartel general mientras durase el invierno. Las visitas a Mrs. Phillips eran cada vez más interesantes. Todos los días se encontraban el nombre y parentesco de los oficiales, así como el lugar donde vivían, y pronto trabaron amistad con ellos. Mr. Phillips los invitó a todos, y eso procuró a sus sobrinas una felicidad que antes no conocían. No podían hablar sino de oficiales, y la gran fortuna de Bingley, que tanto desvelaba a su madre, pronto careció de la menor importancia comparada con el magnífico uniforme. Una mañana, tras una nueva muestra de entusiasmo, observó fríamente Mr. Bennet. De vuestro modo de hablar deduzco que sois las muchachas más necias de la comarca. Hace tiempo que lo sospechaba, pero ahora me convenzo de que es así. Kitty quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, continuó expresando su admiración por el capitán Carter y su esperanza de verlo aquel día, ya que a la mañana siguiente partía hacia Londres. Me asombra, querido, dijo Mrs. Bennet, que estés tan predispuesto a hablar de la necedad de tus propias hijas. Si yo hubiera de despreciar a las hijas de alguien, no sería a las mías. Si mis hijas son necias, no puedo por menos que reconocerlo. Sí, pero el caso es que todas son muy listas. Lamento no estar de acuerdo contigo, pero insisto en afirmar que nuestras hijas están chifladas. Querido Bennet, no pretenderás que sean tan juiciosas como su padre y su madre. Supongo que cuando lleguen a nuestra edad no hablarán de oficiales más de lo que nosotros lo hacemos. Recuerdo los tiempos en que me volvía loca por el uniforme. Y en verdad que aún me gustan. Y si un coronel joven con una renta de 5 o 6 mil libras al año pretendiese a una de mis hijas, no sabría negársela. Y encuentro que el coronel Forster lucía muy apuesto en su uniforme la noche pasada en casa de Sir William. Mamá, intervino Lydia, mi tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter no van a casa de Miss Watson tan a menudo como la primera vez que vinieron. Ahora se los ve con frecuencia en la biblioteca de Clark. Mrs. Bennet no pudo contestar, porque en ese momento llegó un criado con una carta para Jane. Venía de Netherfield y aguardaba contestación. Los ojos de Mrs. Bennet brillaron de alegría y permaneció en silencio mientras su hija leía. Bien, Jane, ¿de quién es? ¿Qué dice? Vamos, Jane, apresúrate, dínoslo. Date prisa, hija mía. Es de Miss Bingley, informó Jane, y la leyó en voz alta. Mi querida amiga, si no es usted tan compasiva como para venir a comer hoy con Luisa y conmigo, que estaremos solas, corremos el peligro de declararle odio eterno, pues un día entero de soledad entre dos mujeres no puede acabar sino en disputa. Venga usted tan pronto como pueda. Mi hermano y sus amigos han salido a comer con los oficiales. Siempre suya, Caroline Bingley. ¡Con los oficiales!, exclamó Lydia. ¡Qué extraño que mi tía no nos haya hablado de ello! ¡Qué mala suerte que coman fuera!, dijo Mrs. Bennet.
¿Puedo disponer del coche?, preguntó Jane. No, querida mía, será mejor que vayas a caballo, pues parece que va a llover, y si eso ocurre, tendrás que quedarte allí toda la noche. Sería vergonzoso que no se brindasen a traerla a casa, intervino Lizzie. Olvidas, hija mía, que los caballeros deben de haberse llevado el coche de Mr. Bingley y que los Hursts no tienen caballos para el suyo. Preferiría ir en coche. Sí, querida, pero estoy segura de que tu padre no puede ceder los caballos. Se necesitarán en la granja, ¿no es así, Bennet? Allí los necesitan mucho más que yo. Papá, dijo Lizzie, si hoy han de disponer de ellos, dilo de una vez. Por fin arrancó a su padre la confesión de que los caballos del coche estaban ocupados. Jane se vio obligada a partir a caballo, y su madre la despidió en la puerta, pronosticando con alegría mal tiempo para aquel día. Sus previsiones se confirmaron. Jane aún no se había alejado mucho cuando comenzó a llover. Sus hermanas estaban inquietas por ella, pero su madre no disimulaba su satisfacción. La lluvia continuó durante toda la tarde, de modo que era seguro que Jane no podría regresar. ¡Qué idea tan feliz!, exclamó Mrs. Bennet, más de una vez, como si la lluvia fuese fruto de su deseo. Pero hasta la mañana siguiente no supo del éxito de su estratagema. Apenas había acabado de almorzar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente carta para Lizzie. Querida Lizzie, me encuentro bastante mal. Imagino que debido a lo mucho que ayer me mojé. Mis amables amigas no quieren que regrese a casa hasta que haya mejorado. También insisten que me vea Mr. Jones. De modo que no os alarméis si os enteráis de que el médico me ha visitado, pues excepto un simple resfriado y un leve dolor de cabeza, no tengo nada. Tuyo, Jane. Bien, querida, dijo Mr. Bennet, cuando Lizzie hubo leído la carta en voz alta. Si tu hija cayera enferma, si se muriese, sería un consuelo saber que todo ha sido por ir detrás de Mr. Bingley siguiendo tus instrucciones. ¿Qué cosas dices? La gente no se muere de un resfriado insignificante. Además, se cuidará muy bien de no morirse. Mientras esté allí, cuidarán de ella y todo irá bien. Yo iría a verla si tuviera el coche. Lizzie, que estaba inquieta, decidió ir aún sin tener el coche. Y como no montaba a caballo, su único recurso era hacerlo a pie. ¿Cómo puedes cometer semejante locura?, exclamó su madre. Con el barro que hay. Cuando llegases, estarías tan sucia que no te reconocerían. Todo lo que deseo es ver a Jane. ¿Esa es una insinuación para que envíe por los caballos?, preguntó su padre. No pretendo ahorrarme el paseo. 3 millas no son nada cuando se tiene interés en recorrerlas. Estaré de regreso a la hora de comer. Admiro tu benevolencia, observó Mary, pero todo impulso del sentimiento de ser dirigido por la razón, y en mi opinión, el esfuerzo debe ser proporcionado a lo que se pretende. Iremos hasta Meryton contigo, dijeron Kitty y Lydia. Lizzie aceptó su compañía y las 3 jóvenes salieron juntas. Sí, vamos, deprisa, dijo Lydia mientras caminaban. Tal vez veamos un momento al capitán Carter antes de que se marche. En Meryton se separaron. Las 2 menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales y Lizzie continuó sola su camino, atravesando campo tras campo, saltando vallas y lodazales con impaciencia, hasta divisar la casa a la que llegó fatigada, con las medias mojadas y el rostro encendido por el ejercicio. La recibieron en la sala de almorzar, donde se hallaban todas menos Jane, y donde su aparición sorprendió a los presentes. Que hubiera caminado 3 millas a hora tan temprana, con tiempo tan húmedo y sola, era casi increíble para Mrs. Hurst y Miss Bingley, y Lizzie advirtió que la menospreciaban por ello. Fue, no obstante, recibida por todos con mucha cortesía, y en los modales de Bingley percibió algo más que galantería. Había buen humor y amabilidad. Darcy habló poco, y Mr. Hurst permaneció en silencio. El primero oscilaba entre admirar sus mejillas encendidas y dudar de que el motivo de aquel viaje justificara que viniese sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su almuerzo. Las respuestas acerca del estado de salud de Jane no resultaron muy favorables. Jane había dormido mal, y aunque estaba levantada, tenía bastante fiebre, y no se encontraba lo suficientemente bien como para salir de su habitación. Lizzie se alegró de que la condujesen a su lado, y cuando estuvieron solas, Jane no hizo sino expresar su agradecimiento por las atenciones recibidas de parte de la familia Bingley. Lizzie escuchaba en silencio. Cuando acabó el almuerzo, se presentaron en la habitación las hermanas Bingley.
y Lizzie comenzó a encontrarlas agradables al ver el mucho afecto y la solicitud que mostraban por Jane. El médico vino y tras examinar a la paciente dijo, como puede suponerse, que había pillado un fuerte resfriado y que debían hacer todo lo posible por curarlo. Le prescribió que guardase cama y le recetó unas pócimas. Lo prescrito se cumplió de inmediato, pues los síntomas de fiebre aumentaban y la cabeza le dolía mucho. Lizzie no abandonó la estancia ni por un instante, y las otras mujeres estuvieron ausentes mucho rato. Los caballeros salieron de casa, pues naturalmente nada tenía que ser allí. Cuando dieron las 3, Lizzie comprendió que debía marcharse, y contra su deseo así lo manifestó. Miss Bingley le ofreció el coche. Cuando ya estaba a punto de aceptarlo, Jane exteriorizó tal pesar por tener que separarse de ella, que Miss Bingley se vio obligada a retirar el ofrecimiento del coche y reemplazarla por una invitación a quedarse en Netherfield. Lizzie aceptó muy agradecida, y se despachó un criado a Longbourn para informar a la familia de la situación y traer algo de ropa para ella. Bueno, estos fueron los capítulos 5 a 7 de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Espero que les esté gustando. Podemos darnos cuenta cómo en estos capítulos se habla sobre el matrimonio en Inglaterra en esos tiempos. La conversación que tiene Lizzie con Charlotte es muy esclarecedora porque habla del tipo de matrimonio que existía en esos tiempos, que era el matrimonio de conveniencia. A final de cuentas, las mujeres no podían heredar dinero de manera tan sencilla. Había muchísimas trabas. Normalmente era el hijo mayor el que heredaba título y propiedades. Incluso era una mala jugada para los hermanos menores de familias aristocráticas incluso, que tenían que valerse por sí mismos. O sea, el matrimonio era una institución más para sobrevivir. Era un acuerdo económico, al igual que social, ¿no? Entonces, Charlotte, que se dice en los primeros capítulos tenía como 27 años, ya era casi quedada. Entonces, a pesar de que para estas épocas es algo casi inaudito, tiene una visión del mundo muy pragmática. Al contrario de Lizzie, al contrario de Jane, que son mucho más románticas. Y Jane Austen siempre hace juego de esta situación, ¿no? Que quiere que sus personajes vayan más allá de la regla social, que es casarse por dinero. Si el amor y todo lo demás está muy bien, ¿no? Pero como dice Charlotte, la sociedad decía que lo mejor que podía pasar era que no conocieras a la persona con quien ibas a pasar el resto de tu vida. Hay que recordar que el divorcio no estaba bien visto. O sea, a pesar de que había sido ya implementado por Enrique VIII, yara, no era algo que sucediera. Era algo que estaba muy mal visto. Las mujeres que se separaban de sus matrimonios terminaban siendo parias sociales. Eso lo vamos a ver en otros libros de Jane incluso. Está en Mansfield Park, una mujer que deja al marido. Y es la manera en que Jane hace estos choques, estas críticas sociales todo el tiempo, a pesar de que no se dé tanta cuenta uno, todo el tiempo está Jane Austen criticando a la sociedad. Es una fotografía de lo que ella veía y vivía en su tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve la sociedad, cómo se desenvuelven estos personajes. Estamos ya viendo que Darcy, en un inicio, lo encontramos con una persona sumamente arrogante que la gente no tolera y que incluso la misma Lizzie no tolera porque la critica. Ella escucha como dice que no es lo suficiente bonita. Sin embargo, internamente Darcy está cambiando, está comenzando a admirar a Lizzie. Lizzie no lo sabe y no entiende por qué está comportándose como se está comportando Darcy, que le está empezando a prestar atención, escucharla, está dispuesto a bailar con ella a pesar de que dijo que si puede evitar bailar no lo va a hacer, ¿no? Entonces
estamos viendo el inicio de por qué el libro se llama como se llama, Orgullo y Prejuicio. A final de cuentas, Orgullo termina siendo Darcy y Prejuicio termina siendo Lizzie. Vamos a seguir leyendo para entender exactamente por qué. Así es que sigan leyendo conmigo y nos vemos luego para leer otros capítulos de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Muchas gracias.